Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Von Neumann, el genio que transformó la ciencia y la tecnología. John von Neumann nació el 28 de diciembre de 1903 en Budapest, Hungría. Su padre, un banquero de renombre, y su madre, una mujer con una educación impecable, vieron cómo su hijo empezaba a destacar desde muy temprana edad. A los 3 años, ya dominaba 5 idiomas, y a los 4, resolvía cálculos matemáticos complejos con la facilidad de quien juega con las cartas. Un niño prodigio. Claro, pero su historia no se queda ahí. Von Neumann no quería ser solo un niño brillante, sino algo más. Mientras sus padres soñaban con que heredara el negocio familiar, él tenía otras ideas. Su verdadera pasión era las matemáticas, y no tardó en demostrarlo como un estudiante prodigioso en la Universidad de Budapest. En la universidad, su mente brillante y su capacidad para resolver problemas complejos lo colocaron como una estrella en ascenso en el mundo académico. Pero no solo era un genio de las matemáticas, sino que también tenía un humor que le daba un toque único. Sabía cómo hacer reír a la gente, incluso en las discusiones más serias sobre teoría matemática. Después de graduarse, von Neumann se trasladó a la Universidad de Göttingen en Alemania, un lugar emblemático en el mundo de las matemáticas. Allí, trabajó junto a gigantes como Hilbert y Bohr. No pasó mucho tiempo antes de que sus innovadoras ideas en teoría de conjuntos, lógica matemática y mecánica cuántica lo pusieran en el centro del escenario académico europeo. En 1929, von Neumann dio otro gran paso al mudarse a Estados Unidos, donde se unió al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. En ese mismo año, China atravesaba dificultades económicas, pero para von Neumann, este fue el punto de inflexión que cambió su carrera. Allí, conoció a Albert Einstein, Niels Bohr y otros gigantes de la física. A partir de entonces, sus investigaciones fueron más allá de las matemáticas, tocando áreas como la física y la economía. Su mayor legado, sin embargo, sería la arquitectura de von Neumann, una idea revolucionaria que sentó las bases de la informática moderna. Si alguna vez usaste una computadora, probablemente hayas tenido contacto con esta arquitectura, aunque sin saberlo. En los años 40, von Neumann propuso cómo deberían almacenar tanto los datos como los programas dentro de la misma máquina. Básicamente, separó la computadora en dos partes, una para almacenar los programas y otra para los datos, lo que hacía todo mucho más organizado y eficiente. Imagina tener dos gavetas en tu escritorio, una para papeles importantes y otra para cosas generales, de forma que puedas acceder a ambas fácilmente. Si no hubiera sido por esta arquitectura, hoy probablemente estaríamos luchando con computadoras que solo pudieran hacer una cosa a la vez. De hecho, sin esta idea, es posible que todavía estuviéramos usando grandes máquinas que solo pudieran ejecutar una tarea a la vez, como si todo el mundo estuviera esperando su turno en una fila. La arquitectura de von Neumann permitió el salto de las grandes máquinas de cálculo a las computadoras modernas que usamos hoy, desde nuestros teléfonos inteligentes hasta las supercomputadoras que modelan todo, desde el clima hasta los misterios del universo. Y todo eso gracias a la brillantez de un hombre que, además de ser un genio matemático, sabía cómo hacer que todos se sintieran cómodos y bienvenidos en su círculo académico. Y aquí viene la parte interesante: mientras la mayoría de los científicos estaban atrapados en sus teorías,
von Neumann fue más allá. Él no solo diseñó un concepto, lo llevó a la práctica. Desarrolló la teoría y luego ayudó a implementarla, creando una arquitectura que permitía a las máquinas almacenar tanto las instrucciones como los datos al mismo tiempo. Hoy, desde los teléfonos inteligentes hasta los gigantescos servidores que nos dan acceso a Internet, todos estamos utilizando la arquitectura de von Neumann. En otras palabras, cada vez que ves un vídeo, juegas un videojuego o trabajas en tu computadora, lo estás haciendo gracias a la mente visionaria de este hombre. ¿Qué hubiera sido de las computadoras si von Neumann no hubiera propuesto su arquitectura? Aún estaríamos lejos de poder ejecutar múltiples aplicaciones a la vez, y mucho menos de tener la inteligencia artificial que nos rodea. Su aporte cambió la historia de la tecnología, y como dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Y von Neumann arriesgó mucho, y ganó a lo grande. La teoría de juegos, suena como una versión avanzada de los juegos de mesa, ¿verdad? Pero en realidad, fue von Neumann quien la utilizó para cambiar por completo el rumbo de la economía moderna, la política y hasta la estrategia militar. En colaboración con el economista Oscar Morgenstern, von Neumann escribió Teoría de Juegos y Comportamiento Económico, un libro que no solo marcó un hito académico, sino que abrió una nueva puerta en diversos campos del conocimiento. En este libro, se presenta un concepto que revolucionó todo, el juego de suma cero. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, es la idea de que lo que uno gana, otro lo pierde. Es como cuando juegas con un amigo y, si tú te llevas el premio, él se queda con las manos vacías. Aquí no hay espacio para ganar y ganar. O uno gana, o el otro gana, esa es la regla. El concepto de juego de suma cero cambió completamente nuestra forma de ver la competencia y la cooperación. Ya no es solo una cuestión de el que gana se lleva todo, sino una forma matemática de entender cómo las partes interactúan y qué decisiones tomar. Tal vez te suene un poco abstracto, pero no te preocupes, von Neumann derribó todas las barreras entre disciplinas. La teoría de juegos no se limitó a la economía, también influyó en la política, los negocios y hasta la guerra. Imagina la competencia entre empresas como un juego, fijación de precios, lanzamiento de productos, la batalla por el mercado. Todos estos son movimientos calculados, casi como un tablero de ajedrez. Y en ese tablero, la teoría de juegos es la pieza maestra que permite a las empresas hacer las jugadas más inteligentes. Pero la cosa no se queda ahí. La guerra es un juego peligroso, como se dice en muchas partes del mundo, y von Neumann fue quien proporcionó las herramientas matemáticas para entender cómo manejarla. Durante la Guerra Fría, cuando las superpotencias se enfrentaban en una peligrosa carrera armamentista nuclear, la teoría de juegos fue la guía para los líderes mundiales. A pesar de que todos querían evitar el conflicto, la única forma de ganar la Guerra Fría era entender las jugadas del enemigo. Gracias a su modelo de juego de suma cero, von Neumann dio a los responsables políticos y militares un marco lógico para analizar cómo actuar ante las amenazas nucleares. Ya no era cuestión de suposiciones, sino de cálculos rigurosos. La teoría de juegos les permitió prever las respuestas y estrategias de los oponentes, y tomar decisiones basadas en un análisis frío y preciso. El genio de von Neumann no solo estuvo en aplicar matemáticas a las ciencias sociales, sino en su capacidad para pensar de manera interdisciplinaria. No se limitó a resolver ecuaciones en su pizarra, sino que llevó las matemáticas a los problemas reales de la sociedad, creando un marco universal para comprender el comportamiento humano en situaciones de conflicto o cooperación. Hoy, cuando estamos tomando decisiones,
ya sea en los negocios, en política o incluso en nuestra vida diaria, la vida es un juego, como dice el dicho. Y en muchos casos, sin saberlo, estamos aplicando las reglas de la teoría de juegos. Esa habilidad para negociar, para saber cuándo competir y cuándo cooperar, tiene sus raíces en la obra de von Neumann. La influencia de von Neumann y su teoría de juegos no solo transformaron la academia, sino que reconfiguraron cómo funciona el mundo. Su legado no es solo académico, es social. Desde las negociaciones políticas hasta las estrategias empresariales y la guerra, la teoría de juegos es la lente a través de la cual miramos las interacciones humanas. El nombre de von Neumann sigue siendo un referente hoy en día. Su vida ya es una leyenda de la historia, pero su legado sigue brillando en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Ya sea en el teléfono que usas o en la computadora con la que trabajas, la arquitectura de von Neumann sigue funcionando en segundo plano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las computadoras son tan rápidas e inteligentes? Parte de la respuesta está en el camino que von Neumann trazó hace décadas, un camino que aún sigue sin ser superado. Este genio matemático no solo era un hacker del siglo pasado, sino que logró que el progreso de la informática se acelerara como si alguien hubiera presionado el botón de fast forward. Desde la educación hasta la industria tecnológica, su influencia está presente en todos lados. Si alguna vez has programado algo, probablemente ya hayas oído hablar de la arquitectura de von Neumann, el marco central de todas las computadoras, como si fuera el alma de sus cerebros. Cada dato que se almacena, cada instrucción que se ejecuta, todo sigue el modelo que él diseñó. Hoy, su pensamiento se considera una regla de oro en el mundo de la informática. Pero no solo dejó su huella en la teoría, sino que también cambió por completo la forma en que enseñamos informática. En las aulas de hoy, los estudiantes siguen aprendiendo sobre los principios fundamentales que él propuso hace décadas. Esos conceptos son el corazón de la educación informática actual. Ahora, hablemos de computación cuántica, sí, computación cuántica. Puede que pienses que eso es algo del futuro, pero la influencia de von Neumann sigue siendo muy relevante. Las tecnologías de vanguardia en computación cuántica no podrían existir sin la base que él sentó. Los superordenadores, la inteligencia artificial, la computación cuántica, todas estas innovaciones están construidas sobre la arquitectura de von Neumann. Él fue de los primeros en darse cuenta de que el futuro de la computación necesitaba más capacidad de procesamiento paralelo, algo que empujó el desarrollo de la tecnología que usamos hoy. Lo impresionante es que von Neumann no solo hacía cálculos sobre el papel, sino que diseñaba las herramientas que dependemos cada día. Pero su legado no se limita a la tecnología. Su enfoque interdisciplinario sigue siendo una fuente de inspiración para científicos de todas las áreas. Desde la mecánica cuántica hasta la economía, desde la teoría de juegos hasta la física, su pensamiento innovador sigue cruzando fronteras. Y hoy en día, muchos científicos aún se apoyan en los trabajos de von Neumann para inspirarse y seguir avanzando en sus respectivos campos. De hecho, en algunos de los retos científicos más actuales, la forma de pensar de von Neumann sigue siendo clave para encontrar soluciones. No solo creó logros académicos, sino que también mostró al mundo cómo colaborar entre diferentes disciplinas. La investigación interdisciplinaria que hoy tanto se valora, tiene sus raíces en sus métodos y enfoques. Él nos enseñó que la ciencia no debe quedarse encerrada en una única disciplina, sino que debe ser un campo fluido y conectado. Hoy, sus teorías siguen siendo pilares en muchas áreas del conocimiento. La arquitectura de von Neumann,
la teoría de juegos y su visión de la investigación interdisciplinaria no solo cambiaron la ciencia, sino que sentaron las bases de nuestro progreso tecnológico y social. La influencia de von Neumann va mucho más allá de la academia. Donde hay una voluntad, hay un camino, dice el dicho, y von Neumann demostró que no hay barreras cuando la mente humana se atreve a cruzar los límites. Ya sea en la ciencia de la computación, la física cuántica o incluso en la economía, sus ideas siguen vivas. Desde los chips de computadoras hasta los laboratorios de computación cuántica, desde los modelos económicos hasta las estrategias militares, su influencia es omnipresente. La ciencia y la tecnología del futuro siguen edificándose sobre su legado. Y tal como él mismo dijo, el progreso científico no es solo una innovación teórica, sino un salto de pensamiento. Este es su legado más profundo, cruzar las fronteras del conocimiento, del tiempo y de la mente humana. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.